No fue oficialmente economista, pero se dedicó a la economía como el que más. Y en realidad era sociólogo como formación titulada que tenía, pero como él siempre decía, la ciencia social debería ser una sola y que todas las ramas del conocimiento de las ciencias sociales estuvieran ahí dentro de esa ciencia social, que incluiría pues la sociología, la politología, la economía. En fin, estamos hablando de uno de los analistas que, insisto, sin ser economista, se dedicó muchísimo a la economía, más ha marcado el estudio de las dinámicas mundiales desde un punto de vista sociológico, económico y político. Me estoy refiriendo a Immanuel Wallerstein. Lo siento si no he pronunciado bien ese apellido tan complejo, pero lo traigo porque, bueno, va tocando por la época de la que estamos hablando y también porque el último economista del que hablamos fue Samir Amin y precisamente Wallerstein era muy amigo de Samir Amin, al menos en la última etapa de su vida. Básicamente tocaba los mismos temas, pero en el caso de Wallerstein él se centraba más en lo sociológico y por supuesto con una gran influencia de Marx, pero de nuevo, igual que Samir Amin, iba mucho más allá e hizo contribuciones muy importantes, insisto, para las ciencias sociales, no solo para la economía o sociología, etcétera, etcétera. Seguramente conozcáis su aportación más importante, que fue la del sistema mundo, un concepto que trató de desarrollar en 7 libros, y que solo llegó a terminar 4, ¿no? Le quedaban unos 3 por delante y él mismo sabía que no iba a terminar. En fin, vamos a hablar un poco de su vida, tampoco mucho, y luego de sus contribuciones más importantes. Aquí os traigo una imagen simplemente para que sepáis cómo era de joven y si lo conocéis os recordaréis más esta imagen de Immanuel Wallerstein, que ha tenido mucha importancia en los últimos años. Bueno, no lo he dicho, nació en 1930, falleció hace no mucho, en 2019, y en los últimos años pues ya se había metido mucho en el mundo de la globalización, de otro sistema es posible. Ahí es donde, por cierto, hizo más buenas migas con Samir Amin y también donde fue muy reconocido y conocido en el ámbito latinoamericano. De hecho, os dejaré una entrevista que se le hizo hace poco desde una institución de México, una entrevista de 1 hora. En el año 2018, un año antes de morir, era plenamente lúcido a pesar de la edad avanzada que tenía, y si queréis conocerlo en muy poquito tiempo, esa seguramente sea la mejor forma, ¿no? Yo aquí simplemente os vengo a hablar de su vida muy rápidamente, porque él ya nació en Nueva York, aunque sus padres tuvieron que emigrar desde Europa del centro, Europa central, de ahí su apellido ese de Wallerstein, que no sé cuál es la etimología, pero me puedo imaginar por dónde van los tiros. Y él nació en Nueva York, pero él muy pronto ya estaba socializado y politizado por sus padres con una visión progresista, evidentemente también, habiendo sufrido los horrores del nazismo. Es algo que le afectó muy pronto y evidentemente eso lo hizo ser de izquierda. No economista, como ya sabéis, tuvo sus primeros estudios en la Universidad de Colombia, donde estuvo desde 1959 hasta 1959, y lo que hizo en aquella época fue dedicarse al estudio de los imperios coloniales, ¿no? Iba concretamente de las regiones colonizadas, con un punto de vista marxista, con un punto de vista de izquierda, preocupado por la clase explotada, ¿no? Y todas esas regiones que al fin y al cabo estaban siendo absolutamente explotadas por los imperios coloniales. Entonces, esa es su formación inicial, que no va a ser la de toda su vida profesional o académica. Y tiene bastantes libros al respecto. Yo no me he leído ninguno, así que no voy a hacer ningún tipo de recomendación. Es algo más de carácter sociológico, muy parecido al hilo de Karl Polanyi, que ya hablamos en otra ocasión, ¿no? Un economista pues algo más anterior, bastante más anterior de hecho, en términos históricos, pero que hablaba sobre lo mismo, ¿no? De una visión antropológica, sociológica de la conformación de las sociedades, pero en realidad
este hombre luego fue conferencista hasta 1971 y lo que le marcó claramente fue las revueltas juveniles estudiantiles de mayo del 68. Fijaos, estamos siempre que hablamos de economistas, es importante, o economistas o cualquier otro autor, ¿no? Importante conocer el contexto histórico, geográfico, político, cultural que les rodea, porque hemos visto como un montón de economistas fueron marcados, pues primero por la Gran Depresión, luego otros por la Segunda Guerra Mundial, otros por la Guerra Fría. En el caso de Wallenstein, pues fue la revuelta de mayo del 68 y le hizo cambiar tanto su filosofía y su punto de vista de la sociedad que decidió dedicarse a la sociología, donde acabó incluso doctorándose, y estamos hablando de que se hizo profesor de sociología hasta 1999, cuando se retiró, ¿no? Entonces esa es básicamente la trayectoria vital de este hombre, y ahora os voy a traer aquí pues las principales contribuciones. Ya he adelantado una, este sería el moderno sistema mundial, ¿vale? O sistema mundo, que es ese concepto del que yo os he hablado ya. Es muy original, si no lo conocéis, desde luego que os invito a que os acerquéis. Yo este libro sí me lo conozco, pero ya os digo, tiene un montón de tomos. Tiene 4 tomos, que quería tener 7 tomos, insisto en ello, y no pudo terminar de hacerlo. No tenía tampoco la pretensión. Fijaos que los años en los que publica, este es de 1974. El segundo tomo es de 1980, ¿vale? Luego tenemos el tercer tomo de 1989. Y ya por último, el cuarto tomo, que es de 2011. O sea que ya se tardó muchísimo tiempo en hacer el cuarto tomo y desde luego pues no le dio tiempo a más. Entonces, ¿qué es lo que se recoge en estos libros? Pues bueno, es una revisión histórica de la conformación del capitalismo. Así dicho muy rápidamente, como, oye, desde postulados marxistas, también utilizando la teoría de la dependencia, de la que ya hemos hablado en otro momento, hace una revisión histórica muy importante porque llega a conclusiones que son bastante chocantes. Por ejemplo, que la Revolución Francesa fue anticapitalista. Fijaos de lo que estamos hablando, eso no es un consenso en la academia, ni mucho menos, ¿no? Se considera que, bueno, que la Revolución Francesa es la burguesía contra la nobleza, básicamente, y el clero. Pero no, Wallenstein dice no, y el capitalismo ya había surgido desde el siglo XV, finales del siglo XV, pues sobre todo en el Reino Unido y Francia, que tenían unas condiciones para desarrollar un modelo que ya se podía caracterizar como capitalista, y además dice, oye, que es que ya ahí empezaron los imperialismos, ¿no? Y entonces por eso habla de sistema de economía mundo, porque él dice, no tiene sentido hablar de la economía de un país, sobre todo cuando son países que explotan los recursos naturales y laborales de todas las partes del mundo. Imaginaos el imperio primero portugués, el imperio español, luego el imperio francés, luego el imperio británico. En realidad su economía no se puede entender sin todos esos recursos que se acaban extrayendo por la fuerza, no lo olvidemos, con mecanismos de sometimiento y de explotación de otras regiones, que eso es lo que había aprendido muchísimo durante esos primeros años, los que os digo que estaba estudiando pues la época colonial de los países, ¿no? Entonces, su principal contribución es esa, es decir, la economía hay que entenderla como un sistema mundo, y encima, desde su punto de vista, el capitalismo había nacido mucho antes. La Revolución Francesa fue una revolución frente a un capitalismo que luego acabó en otra cosa que era más capitalismo, por así decirlo, pero que al fin y al cabo la interpretación que le da él es esa, ¿no? Luego tenemos otro libro que ha sido traducido a más de 35 idiomas, incluyendo el braille, o sea, una locura, pero que probablemente no haya sido muy leído, curiosamente. Bueno, esto es una contribución colectiva en el que él simplemente se encargaba de dirigirlo, fue el presidente de este congreso, creo que se llamaba, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis el título, es Abrir las ciencias sociales, y creo que os podéis imaginar un poco por dónde van los tiros, ya os he adelantado algo. Él concebía que la economía era simplemente una parte más de las ciencias sociales, la politología, la sociología y todas las ramas del saber de las ciencias sociales. Y deberían confluir en un mismo sitio. Y no como estaba ocurriendo ya en las facultades, que decía, oye, tú estudia economía y no vas a saber absolutamente nada más del resto, o muy poquito del resto. Entonces esa era la crítica. La crítica es, hay que abrir las ciencias sociales. Todos tienen que ser conocedores de lo que ocurre, geografía humana, historia, etcétera, etcétera, que es también en parte
el enfoque que adoptamos en este canal, ¿no? Tratar de confluir con otras ramas del conocimiento, ¿no? Y él mismo dijo, yo me dediqué a la sociología porque era la menos restrictiva de todas. O sea, por su propia definición, por su propia naturaleza, la sociología al final abarca todos los temas, ¿no? De las ciencias sociales. En cambio, la economía, pues no. La economía es solo algo muy particular o la politología solo otra. Entonces dijo, yo me dediqué a la sociología por esto, porque era la menos restrictiva, ¿no? He visto la pregunta ahí de Colombia o Colombia. Colombia, Colombia, en Estados Unidos. Entonces, el último libro que aquí os traigo es aquí el de La crisis estructural del capitalismo, el último libro importante que ha escrito, 2005. Yo, si tenéis que elegir alguno, queréis aproximaros a Val State, os recomiendo este. Porque, claro, al ser el último es que lo integra todo y de verdad que yo después de leerlo digo, no hay nada nuevo o nada especialmente nuevo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este libro? Que trata de resumir todo lo que ya tenía en los primeros 3 tomos. El cuarto todavía no había sido escrito, ya casi estaba a punto de salir. Recuerdo, esto es del 2005 y el otro salió en el 2011, pero la tesis es la misma. La tesis es la que os he dicho, ¿no? El sistema mundo tiene que ser entendido como tal. Y aquí la tesis, que eso sí es la novedad en este libro, es que está en crisis. El capitalismo del sistema mundo está en crisis. Ese sistema que no es algo político, ni que es algo económico que trasciende la frontera, que hay muchos mecanismos entre todos los países, está en crisis. Y dice, además, oye, esto va por ciclo. Y este ciclo empezó hace mucho tiempo. Se atreve a decir que empezó al final de la Segunda Guerra Mundial. Y llega a decir que incluso para mitad del siglo XXI pues va a durar. ¿Y qué es lo que él dice? Oye, esto no se puede saber el futuro, aquí lo único que podemos saber es que esto está en crisis y que puede acabar precisamente en un sistema mucho peor que el actual. Él insistía mucho en eso, de verdad. Decía, no, el capitalismo está en crisis. Esto no quiere decir, como decía Marx, que vayamos a llegar al socialismo. Esto quiere decir que a lo mejor, por la lucha de clases, él decía siempre que esto es un 50-50. Aquí esto está abierto, depende de cómo se acaben articulando pues esas luchas sociales, ese conflicto social y político. Pues al final puede acabar en un sistema económico mucho peor que el capitalismo, que adopte los peores elementos del capitalismo. Y él insistía mucho en eso. Hay que estar en la lucha para tratar de que no ocurra. Y eso es lo que hizo durante los últimos años de su vida, sobre todo, en general durante todos, pero como ya adelantaba antes, con gente como Samir Amin y otros intelectuales, pues, creando pues comunidad, ¿no? Comunidad alterglobalizadora, que era como se llamaba por entonces, ¿no? Esas comunidades, esos grupos que aspiraban a otro mundo muy diferente al actual, al capitalista, ¿no? Hoy día son menos conocidos, pero son movimientos alterglobalizadores, ¿no? En contra del sistema económico capitalista en general y concretamente del sistema economista globalizado. Así que nada, aquí lo tenéis. Como digo, si os interesa, y yo lo recomiendo, pues al menos la entrevista, esa de 1 hora, se conoce bastante sobre él y sobre sus contribuciones, y si os interesa algo más, pues tenéis este libro. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.